colectivos en Corrientes. De esta manera va a pasar a costar 990 pesos. En el Consejo Deliberante se aprobó con 12 votos a favor y 4 en contra. Estamos en comunicación con Mercedes Franco, la provita concejal del bloque de Unión por la Patria. En principio, Mercedes, bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, contanos un poco tu mirada en este contexto tan difícil, ¿no?, que estamos viviendo todos los argentinos y los correntinos también. La aprobación de un boleto, vos votaste en contra. Sí, nosotros lo del bloque de Unión por la Patria hemos votado en contra del incremento de este boleto. Nosotros tenemos que recordar que ya este es el tercer aumento en lo que va del año del boleto. Claro. Nosotros teníamos un boleto en enero y es más, los primeros días de febrero a 200 pesos. Y actualmente tenemos un boleto con la aprobación de los concejales del oficialismo, con la anuencia del intendente, por supuesto, de un boleto a 1.000 pesos, 5 veces más de lo que costaba en enero y los primeros días de febrero de este año. Claro. Ahora bien, no hay ningún salario de esta ciudad que haya incrementado 5 veces su valor. Claro. Esto se debe por una ausencia del Estado Nacional, que decidió quitar los subsidios al transporte en todo el país, menos en el AMBA. Claro. Mercedes, de esta manera, ¿nuestro boleto se convierte en el más caro del país? Sí, no sé si el más caro del país, pero sí uno de los más caros. Okay. Porque tenemos ciudades como Mar del Plata, que sé que tiene un boleto bastante elevado, por ejemplo, pero el servicio es distinto, claro, es muy diferente. Yo creo que tenemos el boleto más caro del país en función al servicio que se brinda en la ciudad de Corrientes. Un servicio pésimo, un servicio con coches rotos, con baja frecuencia de los mismos, con gente vecinos, usuarios del transporte público de pasajeros, que constantemente se queja por la falta de frecuencia, que llegan tarde a sus lugares de trabajo o a los turnos médicos. Un servicio que no satisface a los vecinos, y la prueba está en que la merma de usuarios en el mes de marzo, con un boleto que estaba a casi 700 pesos. Y es una merma no solo por la calidad del servicio, sino también es una merma porque los bolsillos de los correntinos no pueden soportar un boleto a 700 pesos. Ahora hacer frente a un boleto a casi 1.000 pesos va a ser mucho más complicado, lo que va a agudizar aún más la crisis en la que está ya el transporte público de pasajeros. Por algo el Ejecutivo Provincial declaró en crisis en el mes de enero, y el Ejecutivo Municipal también lo declaró en emergencia mediante una resolución el 27 de febrero del 2024. Ahora bien, ante estas declaraciones de crisis en el transporte público de pasajeros por parte del Ejecutivo Provincial y Municipal, la única respuesta concreta, la única acción concreta fue la suba de la tarifa del colectivo. O sea, que los platos rotos lo paga el vecino, la vecina de nuestra ciudad. Claro. Mercedes, bueno, en este sentido vos mencionás, ¿no?, todo el tiempo la cuestión del servicio, el estado de los colectivos, el empresariado, o en algún momento se habló de esto, bueno, sí se sube el colectivo, pero ¿vamos a garantizar tal cosa, tal cosa, tal cosa? No se trata ese tema. Además, eso está completamente explícito en el pliego de ordenanza que establece la concesión. ¿Cuáles son las obligaciones por parte de la empresa a cumplir? ¿Cuáles son los derechos que tienen los pasajeros? Hay todo un capítulo, el capítulo 3 de la ordenanza, en la cual se habla de los derechos de los pasajeros, de viajar cómodamente, de viajar sentado, de viajar en unidades en correcto estado. Incluso se habla de la modernización de las mismas. Y hay todo un capítulo respecto de las infracciones y penalidades. Todo esto se produce
porque no hay un poder de policía por parte del Ejecutivo Municipal que haga cumplir la ordenanza. Entonces el usuario, además de pagar un boleto muy caro, se siente defraudado en el momento de subir. Sube y ve que el piso está roto, sube y no sabe si llega a su lugar de destino porque se puede romper el vehículo en algún momento. Y esto no es que lo digo yo como concejal de la oposición, esto lo dicen todos los vecinos y todos los usuarios cuando ven diariamente en el casco céntrico, cuando se produce además el embotellamiento, porque una de las unidades de cualquiera de las dos empresas que están circulando se ha quedado por rotura de sus vehículos. Esto lo expresan también los choferes de las empresas que tienen que hacer a veces malabares para salir con esas unidades en las cuales los frenos no están tan en condiciones como deberían estarlo. La verdad es que siempre presentan un análisis de costos como si las unidades fueran completamente útiles, que no se rompieran en la calle y actualizadas. Y es algo que ampliamente no sabemos, no ocurre. Y entonces en eso hablamos nosotros cuando hay una falta de transparencia en el cumplimiento del pliego de concesión. Claro. Y se cumple para incrementar la tarifa, que es un solo artículo, es un artículo del pliego de concesión que habilita a incrementar la tarifa. Pero ya te repito, es todo un capítulo respecto de los derechos de los pasajeros, es todo un capítulo respecto de las infracciones y penalidades. Así también hay artículos dentro de ese pliego que dice que cuando son días de paro por incumplimiento de la patronal con sus choferes, el municipio puede garantizar el servicio mediante la utilización de los vehículos para que se lleve y se transporte al vecino a su lugar de trabajo, donde que tenga que ir, ¿no? Que se cumpla con el servicio del transporte público de pasajeros. Claro. Porque volvemos a repetir la palabra transporte público de pasajeros, es un derecho del usuario en el ordenamiento del tránsito. Y no solo afecta que funcione mal o que no se prefiera a los colectivos, a aquellos que son usuarios del colectivo, también afecta a aquellos que se movilizan en sus vehículos particulares. Claro. ¿Por qué? Por el congestionamiento que te digo que se produce cuando se rompe, y también porque muchos, en lugar de optar por ir en un colectivo, si fuera una frecuencia adecuada, si fueran las condiciones adecuadas, optan por ir por su vehículo. Cada vez hay menos lugares de estacionamiento en el casco histórico céntrico de nuestra ciudad, donde se realiza la mayoría de los trámites. Claro. Y están la mayoría de los servicios de salud también. Claro. Nosotros vemos una costanera atiborrada de vehículos estacionados, de la gente que va a trabajar, por supuesto, a sus lugares de trabajo, y que ya dejaron de utilizar el colectivo porque no es un medio confiable, porque no es confiable la frecuencia, porque no es confiable que uno llegue a su lugar de trabajo. Y a eso le sumamos el incremento de la tarifa. Mercedes, ¿cuándo finalmente, o sea, esto ya se aprobó, pero cuándo entraría a regir? Que es la pregunta que nos hacemos un poco todos, ¿no? Sí, esto tiene que ser refrendado por el Ejecutivo Municipal y bueno, un trámite administrativo que sabemos siempre dura una semana, 10 días, así que los primeros días de mayo seguro está en vigencia la nueva tarifa. En realidad la tarifa está en vigencia desde el momento que se aprueba, ¿no? Claro. Pero el débito seguramente en la tarjeta SUBE va a estar, porque hay que calibrar las máquinas, y todo eso lleva su tiempo, y lo que va de nuestra experiencia de tantos aumentos seguidos, sabemos que entre una semana y 10 días. Claro. Bueno, por último, Mercedes, sé que te estás reuniendo, esto ya no tiene que ver con la cuestión del boleto, pero como tu trabajo como concejala, te estás reuniendo con legisladores también, dialogando, ¿no? Un poco sobre la situación económica que estamos atravesando.
Estamos dialogando con nuestros legisladores provinciales porque la verdad que la situación económica es angustiante ante la ausencia del Estado Nacional, por ejemplo, concretamente en el tema del transporte público de pasajeros. Estamos buscando alternativas o medidas diferentes y poniendo cabeza para realmente llevar algún tipo de solución que no implique tocar el bolsillo del vecino. Claro. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros y bueno, vamos a seguir de cerca. Seguramente esto va a depender después también del trabajo ahí ustedes de seguir insistiendo con estos pedidos de informes que por lo general no son contestados. No es por lo general. Estos pedidos de informe respecto de este tipo de situaciones, frecuencia, etcétera, no son contestados. No nos contestan. Bien. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por este paso con nosotros. No, gracias a usted. Hasta luego. Pasaba con nosotros la concejala Mercedes Franco Laprovita del bloque Unión por la Patria. Como decíamos, tema del boleto de colectivo es algo que nos preocupa a todos y sobre todo esto que señala Mercedes, que no es novedad, es algo que venimos señalando siempre, que es algo que no coincide el precio del boleto con la situación de los colectivos en general, ¿no? Las